Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del verano. A todos nos gusta que llegue esta época del año porque nos suena a vacaciones, playa, montaña, viajes, etc. Pero lo importante es que todo esto que pensamos hacer lo hagamos con buena salud. En este programa vamos a hablar de una serie de problemas que se pueden presentar con más frecuencia en el verano. Vamos a hablar de las toxinfecciones alimentarias, vamos a hablar del golpe de calor y también vamos a hablar de los viajes que se hacen muchas veces a países tropicales. Sobre todo lo que pretendemos es prevenir todos los problemas que se puedan presentar en el verano, es decir, prevenir las toxinfecciones alimentarias, prevenir los golpes de calor y si viajamos fuera, saber qué medidas debemos de tomar, cuándo nos debemos vacunar, qué vacunas nos debemos de poner, etcétera, de tal manera que cuando vengamos de las vacaciones realmente podamos decir que nos lo hemos pasado muy bien. Para hablar de todo esto tenemos los siguientes invitados: Ángeles Velasco, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias, Ángeles, por venir. Gracias a ti por invitarme. Enrique Bernard, que es médico especialista de la unidad de enfermedades infecciosas en el Hospital Reina Sofía. Gracias, Enrique, por venir. Ti, Juan. Muchas gracias. Tomás Hernández, que es médico de urgencia en el Hospital Virgen de la Risaca y profesor aquí en la Universidad Católica San Antonio. Gracias, Tomás, por venir. Gracias a vosotros. Y José Antonio Navarro, que es pediatra, pero que es jefe de Servicio de Prevención de la Consejería de Salud. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Tenemos una sección que se llama Preguntas de la Calle, en la cual pues hemos sacado las cámaras y hemos preguntado lo que la gente quería saber sobre el verano o qué precauciones deberían de tomar. Vamos a ver estas preguntas y las responderemos a lo largo del programa. ¿Qué hay que hacer para cuidarse de cara al verano? ¿Qué de protector solar, la crema de protector solar, cuál recomiendan para la piel, sobre todo de la cara, para que no se manche? Y después, ¿cuánta cantidad de agua se tiene que tomar al día para no deshidratarse por el calor? Estas preguntas, como decía, las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Voy a empezar contigo, Enrique, y vamos a hablar de las toxinfecciones alimentarias. ¿Qué se entiende por toxinfección alimentaria? ¿Qué es? Muy bien, bueno, esa es una muy buena pregunta. La toxinfección alimentaria hoy en día es un problema de salud pública muy importante y, como su propio nombre indica, la toxinfección alimentaria hace referencia a la adquisición de toxinas o microorganismos a través de los alimentos, ¿no? Existen muchos microorganismos que se pueden adquirir a través de los alimentos y toxinas también, y esto puede ocasionar gran cantidad de problemas de salud. Principalmente, la mayoría de los problemas de salud son problemas gastrointestinales, ¿no? La mayoría de los pacientes que tienen algún tipo de toxinfección alimentaria va a tener fundamentalmente diarreas o también pueden tener alteraciones como náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? Estos problemas de salud pues, son tremendamente frecuentes. Aproximadamente se cree que se afectan más de 600 millones de personas al año y pueden ocasionar una gran cantidad de muertes de forma anual, ¿no? Y por tanto hay que tenerlos muy presentes y hay que tenerlos muy en cuenta. Has dicho que una toxinfección alimentaria podría ser producida por gérmenes, pero también por toxinas. Es decir, las toxinas no son gérmenes, son sustancias producidas por ellos, ¿no? Sí, efectivamente. Hay toxinas que pueden estar producidas directamente por los gérmenes, por ejemplo, la toxina del estafilococo, que esta la podemos encontrar, por ejemplo, contaminando los postres. Esta toxina normalmente produce una clínica muy rápida de afectación del sistema nervioso central, con náuseas, con vómito, y que rápidamente se suele solucionar. Pero también otros tipos de toxinas que no están producidas directamente por gérmenes, ¿no? Por ejemplo, toxinas, por ejemplo, que vienen del procesamiento de alguna planta, como la yuca, que tiene una alta concentración de cianuro, que puede provocar una intoxicación por cianuro, ¿no? Vale, o sea, pero está bien la aclaración esa de que no siempre son gérmenes, sino que a veces son sustancias tóxicas para el organismo que tienen los alimentos, ¿no? Efectivamente. Tomás, ¿con qué frecuencia veis en urgencias problemas de toxinfecciones alimentarias? Es un problema frecuente, aunque realmente no tenemos datos precisos porque no tenemos mucha estadística de lo que vamos viendo ni hay mucha publicación al respecto. Sí es una patología frecuente que puedes ver varios casos al día. En una guardia de 400 pacientes pues pueden ir 2 o 3 casos al día perfectamente.
Tiene pero lo más importante para considerar, es decir, cuál es su frecuencia, es también que muchas veces funcionan en forma epidémica, en brote, cuando hay algún brote. Entonces sí, realmente encontramos que en una guardia puedes encontrarte con 10 casos, 20 casos, incluso más, ¿no? También en urgencias lo que se ve sobre todo es la gravedad, los pacientes más graves, porque posiblemente los casos menos graves, se piensa que hay un 30 casos detrás de cada caso grave, posiblemente se quedan en casa o van a la primaria. Muy bien. Ángeles, cuando un médico de atención primaria, como es tu caso, sospecha que hay una toxinfección alimentaria, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Dais a Sanidad, le dais información enseguida o esto no? Una toxinfección alimentaria es una enfermedad de declaración obligatoria. Está dentro del grupo de enfermedades que tenemos la obligatoriedad de comunicarla al Servicio de Epidemiología o a la Consejería de Salud de la región de Murcia. ¿Para qué? Pues para que se active el circuito de vigilancia epidemiológica, para saber cuál es el agente causante de ese problema, qué control hay, qué medida de control debe tener y evitar la propagación y que otras personas puedan verse afectadas. Entonces, efectivamente, existe un formulario, ¿vale? Un formulario un documento que se tiene que hacer en caso de la toxinfección alimentaria. Se hace una declaración por escrito, individualizada, ¿vale? Y numérica. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo que trabajo en atención primaria, en cuanto tengo una sospecha diagnóstica de una posible toxinfección alimentaria, por ejemplo, pongo una salmonelosis, enseguida se me abre una plantilla donde ahí tengo que registrar los datos de la persona, síntomas, lugar de donde, en fin, una serie de información que luego servirá al Servicio de Epidemiología para indagar sobre el problema. Yo, una vez que lo relleno, lo imprimo y lo mando en un sobre a la Consejería de Salud. Este en el caso de la toxinfección alimentaria. Hay otras enfermedades de declaración obligatoria que no solamente hay que hacerlo por escrito, sino que hay que comunicarlo porque son de declaración urgente, que hay que llamar o mandarlo por fax lo antes posible. Con ello lo que se pretende es pues cortar la cadena de transmisión de enfermedad y que menos gente o menos población se vea afectada. Pero sí, la respuesta es una enfermedad de declaración obligatoria y tenemos que hacerlo. Muy bien, tenemos una sección de hábitos saludables donde Pablo Gómez, que es profesor del Departamento de Tecnología en la Alimentación y Nutrición de la UCAM, nos va a dar una serie de consejos para evitar precisamente las toxinfecciones alimentarias. De cara al verano vamos a dar una serie de recomendaciones de ámbito alimentario, de consumo y de algún truco de tratamiento térmico y de conservación. Lógicamente es muy importante la hidratación. La hidratación la podemos hacer con bebidas, lógicamente, pero es muy importante la alimentación. Entonces, en la alimentación podemos atacar en varios frentes. El principal son, lógicamente, intentar que consumir gran cantidad, gran ingesta de frutas y verduras e intentar que el tratamiento térmico sea el menor posible. Estamos hablando, lógicamente, de ensaladas, frutas, pero ahí podrían entrar cremas frías, que están muy de moda ahora en la estación en la que estamos, y todas las cremas que hagamos en invierno, la gente, ahora no hace falta un recetario nuevo para verano, todas las cremas que se hagan de ámbito en invierno se pueden hacer en verano, pero frías. Hay un maridaje que se llama maridaje por simpatía, donde se sustituye una parte del tomate, que es un ingrediente principal, gazpacho o salmorejo, y lo sustituyes por otro con un color parecido o similar. Estamos hablando, a todo el mundo le sonará, el gazpacho de remolacha, de cerezas, de mora, de frutos rojos, de sandía. Entonces, bueno, pues con una misma receta básica pues podemos introducir más sabores y conceptos sensoriales. Tanto si tenemos una actividad física X, la hidratación tiene que ser más elevada si al final si hacemos ejercicio más o tenemos un trabajo donde el ejercicio o el esfuerzo físico es importante. Entonces, básicamente lo que hemos comentado antes, hay que beber mucha más agua, sobre todo agua, y si el esfuerzo es muy alto, pues bebida isotónica. Y luego pues el tema en lo que es en la alimentación, en alimentos sólidos, alimentos ricos en agua, básicamente frutas y verduras.
Y luego está muy de moda también hacer este tipo de batidos, zumos, smoothies, donde mezclas todo en crudo, intentando tomar verduras sin tratamiento térmico, ¿no? Pues hacer un zumo. En el mercado, el ejemplo que he puesto antes, ¿no?, del maridaje cromático, la industria lo utiliza, ¿no?, y hace cremas verdes, cremas rojas, cremas naranjas. Pues es importante en verano no romper la cadena de frío. Cuando compramos el congelado, llevar una bolsa isotérmica, meter en el congelador, sacarlo a la nevera, eso es muy importante. Y luego en verano es muy problemático, pues bueno, hay productos que aunque tengas cuidado con la cadena de frío, pues son problemáticos, ¿no? Como el huevo, por ejemplo. Con el huevo haces mahonesa, haces una emulsión y hay un sustituto que es la lactonesa, que no sé si lo conocéis, que es un truquito culinario, que es sustituir el huevo por leche. Enrique, ¿cuál sería el tratamiento general de una tosinfección alimentaria y cuando es necesario un tratamiento específico? Bueno, normalmente lo más importante para una tosinfección alimentaria, lógicamente, es la prevención, ¿no? Las medidas preventivas son las más importantes a la hora de tocar los alimentos. Por ejemplo, es muy importante lavarse las manos, hay que cocer muy bien los alimentos, cuidado con aquellos alimentos que pueden estar colonizados o infectados por distintas bacterias. El tratamiento va a depender, lógicamente, del tipo de tosinfección alimentaria que tenga cada uno. No es lo mismo tratar, por ejemplo, una salmonelosis, una brucelosis o que una intoxicación por un tóxico en concreto, ¿no? Ya va a depender de cada uno de los procesos que tenga el paciente, ¿no? En general, es muy importante hidratar bien al paciente porque muchas de estas tosinfecciones, como he dicho, van a cursar con diarrea, ¿no? Y el tratamiento tiene que ser fundamentalmente el tratamiento sintomático, evitar la deshidratación que pueden tener los pacientes. Si tienen náuseas o vómitos, pues lógicamente darle medicación para evitar la aparición de estos efectos secundarios, ¿no? Muy bien. Tenemos otra sección que se llama Pruebas Médicas. Lourdes Albert, que es facultativa de análisis clínico en el Hospital Mesa del Castillo, nos va a hablar del coprocultivo. Para el coprocultivo es importante tomar la muestra de heces antes de empezar con el tratamiento antibiótico. Para ello, pues se puede recoger la muestra de heces, se puede recoger en un orinal o en una cuña, ¿vale? Mediante una cucharilla o con un depresor se puede pasar una porción, con un tamaño más o menos de una nuez es suficiente. Eso se trasvasa a un recipiente estéril también, ¿vale?, de boca ancha y que vaya en una bolsita. Se tiene que entregar cuanto antes también en el laboratorio. El coprocultivo, una vez llega al laboratorio, se va a sembrar en distintos medios de cultivo y pues lo mismo, pasadas unas horas se va a ver si ha crecido algo o no y en el caso de que crezca algo se hará el antibiograma correspondiente para poder darle al clínico cuál es el tratamiento antibiótico más efectivo. Para el tema de los parásitos es importante recoger 3 muestras de heces en 3 días distintos, ¿vale? Entonces también se tienen que llevar cuanto antes al laboratorio. En el laboratorio, mediante el microscopio óptico, se observará si hay presencia o no de parásitos. Y esto, a diferencia de las orinas, aquí la muestra directamente se va a sembrar y en el tema del coprocultivo se va a sembrar directamente la muestra y en las orinas lo que sí que hacemos es un examen previo, como si fuese un cribado, ¿vale?, para ver si hay infección o no antes de cultivar. Tomás, hemos tratado muy someramente, pero de una manera también clara, cómo tratar y cómo evitar las tosinfecciones alimentarias, y vamos a tratar otro tema que también en el verano, desde luego, es mucho más frecuente, es el golpe de calor. Entonces quiero que nos explique qué es un golpe de calor y aunque creo que todo el mundo sabrá por qué se produce, pero ¿qué pasa en el organismo en un golpe de calor? Sí, el término golpe de calor es en principio un poco confuso porque realmente no es exactamente lo que creemos que es. El golpe de calor se entiende, digamos, que en lo que el vulgo o la gente conoce como golpe de calor, tenemos 3 categorías, ¿no? Categorías más leves y realmente la categoría grave y la que pone en peligro la vida sería el golpe de calor. Voy a intentar explicar las 3 categorías y así salimos un poco de dudas. Lo más leve serían los calambres musculares, que es un cuadro que se produce cuando hemos hecho mucho ejercicio, cuando nuestro cuerpo está trabajando y produciendo mucho calor, estamos perdiendo líquidos y no reponemos líquidos. O reponemos líquidos solamente con agua, ¿de acuerdo? Sin sales.
Eso provoca una alteración a nivel muscular y aparecen los calambres musculares. ¿De acuerdo? Este sería el cuadro más leve. Luego entraría una segunda categoría o una segunda entidad, que sería el cuadro de agotamiento por calor, que sería un cuadro ya más serio, donde el paciente empieza a tener más problemas, se encuentra peor, más cansado. Es realmente el cuadro típico de deshidratación, podríamos llamar, y que en este caso lo que tenemos es una deshidratación clara que puede incluso precisar ingreso. ¿De acuerdo? Y el conocido como golpe de calor es un cuadro mucho más serio. Es un cuadro donde el organismo, la piel, que es nuestro radiador humano, donde hace perder en calor a través de la sudoración, cesa de sudar, se calienta y entonces empezamos a subir nuestra temperatura. Digamos que nuestro termostato se rompe y empezamos a subir la temperatura orgánica y empezamos a tener daño orgánico en nuestros órganos, como puede ser el riñón, el pulmón, el hígado. Y entonces entramos en una situación que puede ser similar a la de una sepsis, un shock séptico o un cuadro muy serio que pone en peligro la vida. Esas serían las tres categorías. El golpe de calor grave realmente es un cuadro muy serio. Sí, afortunadamente se ven muy pocos, se ven poquísimos, y cuando informamos y se dice en los medios de comunicación ha habido un golpe de calor, son enfermedades relacionadas con el calor, que normalmente son calambres y agotamiento por calor, pero realmente un síndrome de golpe de calor típico ocurre pocas veces y además termina siempre en la unidad de cuidados intensivos porque es un cuadro muy grave. Muy bien. Y Ángeles, como médico de atención primaria, ¿hay grupos de población que son más vulnerables al golpe de calor? ¿Y qué hacéis? ¿Qué consejos dais a la población? Sí, la población más vulnerable o con más predisposición a sufrir un golpe de calor pues son los lactantes y los niños menores de 1 año, también las personas desnutridas, las personas obesas, las personas con enfermedades crónicas, las personas que tienen adicciones a drogas o incluso el consumo excesivo de alcohol. Todas estas personas hay que tener más cuidado con ellas y estar muy alertos a los síntomas iniciales premonitorios de un golpe de calor. Muy bien, o sea, y las personas más mayores no, porque suelen salir... Sí, las personas mayores también. Si no lo he dicho, es un grupo también, niños, personas mayores, obesos desnutridos, enfermedades crónicas y patologías. Que esos tienen que tener un poco más de cuidado que la población en general. Claro, son más vulnerables. Entonces, en ellos, esta sintomatología hay que estar muy alerta por si aparecen síntomas iniciales, pues eso, como sequedad, sensación de... son síntomas que seguramente aparecerán a lo largo del coloquio y no me quiero adelantar. Perfecto. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra verano y de dónde viene la palabra toxinfección alimentaria. Muy buenas. Vamos a hablar del verano. No de todo lo que podemos hacer en el verano, son muchas cosas, sino de dónde procede este término. Procede del latín. En latín, en principio, tenían un término que era ver veris, que se traduce literalmente primavera. En el lenguaje rústico, en el campo, enseguida surgió un sustantivo neutro que era vernum, que significaría tiempo bueno o buen tiempo. Delimitaba las cosechas, cuándo comenzaban las cosechas y cuándo terminaban, y era una delimitación de tiempo muy extensa, porque abarcaba desde marzo hasta octubre. Claro, los que han sido agricultores sabrán que no es lo mismo cultivar en una parte que en la otra. Enseguida surgió la necesidad de delimitar eso. ¿Cómo lo hicieron? Añadiéndole un adjetivo, primum ver, que en plural sería primavera, las primeras épocas de buen tiempo, frente a la segunda época de buen tiempo que le llamaron aestas aestatis, o para nosotros veranum. En latín se sigue conservando ese aestas aestatis y nosotros lo seguimos conservando en un estrato más culto, estío. La palabra estío significa verano, así que ya sea en primavera, ya sea en verano o en estío, manténgase protegidos de los golpes de calor, hidrátese mucho y cuidado con el sol. Palabras de médicos. Voy a hablaros o a explicaros la expresión tóxico-infecciones alimentarias, que es un poquito larga, la vamos a dividir. Tóxico-infecciones. A mí me interesa sobre todo la palabra tóxico, que viene del griego toxikon pharmakon, que significaba veneno para las flechas, porque toxon en griego significa veneno. Luego se extendió y se utilizaba la palabra tóxico para cualquier tipo de veneno. Si va acompañada de infección, que es de in, hacia adentro, fección, facere, hacer algo hacia adentro malo,
nocivo para la salud de tóxico, pues ahí tenemos. Además, le añadimos el adjetivo alimentaria, porque tiene que ver con los alimentos. Cuando ingerimos algún alimento y nos produce una infección que es tóxica, nociva para nuestro organismo. Palabras de médicos. Tomás, seguimos con el golpe de calor. ¿Cómo se diagnostica? ¿Es necesario hacer exploraciones complementarias y cuál es el tratamiento? El diagnóstico es la historia que cuenta el paciente. Ha estado expuesto al sol, ha estado trabajando, ha empezado a encontrarse mal, ha empezado con un cuadro que hasta puede parecer incluso un cuadro gripal, pero es un cuadro de deshidratación. La historia te lo va diciendo, la exploración física también, encuentra que sus constantes empiezan a estar alteradas, taquicardia, taquipnea, ¿de acuerdo? Depende en qué estadio estemos, de los tres que hemos hablado. Y poca exploración complementaria. Podemos pedir una exploración complementaria para descartar otras causas, como puede ser en el cuadro, pensando en una sepsis que pueda tener un foco séptico, ¿no? Y intentar descartarlo, o un cuadro neurológico y pedirle un TAC craneal. Pero realmente, para diagnosticar la enfermedad en sí, se diagnostica por la clínica. ¿De acuerdo? Entonces, de laboratorio podemos decir que sí pueden ser de ayuda a algunos datos de laboratorio que nos permiten tomar la decisión de si hay que ingresar al paciente. Por ejemplo, en los calambres por calor, la presencia de hiponatremia nos debe de hacer... El sodio bajo. El sodio bajo. Un sodio bajo en sangre, que significa deshidratación, debemos de ingresarlo. En el agotamiento por calor, al contrario, un sodio alto, porque realmente lo que no ha habido ha sido ingesta de líquidos, y en el cuadro de golpe de calor, hombre, vamos a encontrar una alteración analítica general. Vale. Y Ángeles, en atención primaria, no los cuadros graves que obviamente llegan a urgencias, ¿soléis ver con frecuencia? Lo digo porque es importante saber si veis con frecuencia este tipo de problemas, el golpe de calor, digamos, leve o moderado, que no llegan al hospital, sobre todo para incidir y que se tomen medidas para que no pase, porque esto es un cuadro totalmente evitable, ¿no? Claro, el golpe de calor no es otra cosa, como ha dicho el doctor Hernández, que es la incapacidad del cuerpo de controlar el incremento de temperatura, que pueden ser hasta de 40 grados centígrados. Entonces, hay unos síntomas que son, él lo ha comentado muy bien, que son unos síntomas iniciales, que son los que en principio vemos en las consultas de atención primaria. El paciente comenta, pues eso, los calambres, una sudoración excesiva, una temperatura por encima de 39 medida en axila, la sequedad de boca, la sensación de sed, la sequedad de piel. Todos esos son síntomas que nos consultan en la atención primaria, y pacientes que dicen que lleva mucho tiempo expuesto al sol, pues en el campo, en la playa, sin protección, y que cuenta estos síntomas, pues hay que sospechar. ¿Y lo veis con frecuencia? O sea, ¿hay muchos casos? Desde mi consulta de atención primaria yo no lo veo con frecuencia. No puedo... Los mensajes que se transmiten en los medios de comunicación... A los pacientes se les informa siempre cuando vayan de viaje que tomen esas precauciones y los síntomas de alerta para que en cuanto lo detecten lo pongan en conocimiento con un centro sanitario. Pero yo en mi consulta de atención primaria no es una patología o no es una clínica que yo vea con mucha frecuencia en verano. Muy bien, también es verdad que en verano me voy de vacaciones y no paso consulta. Está bien, porque a lo mejor esa es la explicación, ¿no? Se va de vacaciones, no tira 2 meses. No, pero me viene agosto, que es donde el golpe de calor. Vamos a pasar vamos a hablar de los viajes. Vamos a hablar de los viajes, que mucha gente en verano sale, incluso a países exóticos, etcétera. José Antonio, ¿ha cambiado la dinámica del turismo y sobre todo lo que nos interesa, las personas, los españoles que van a salir de viaje, no por España, sino a otros países, suele consultar antes del viaje? Y otra cosa muy importante, ¿lo hace con suficiente antelación? Porque si se va a ir mañana y pregunta hoy... Claro, son 3 preguntas. 3 preguntas, es que como antes nos ha hablado, aquí vamos a igualarnos, que luego, si no... No, respecto a la primera, claro que ha cambiado. Lleva mucho tiempo en esto y ha cambiado, por ejemplo, la duración del viaje. Hace años pues se planificaban viajes, 2 semanas, 3 semanas. Ahora mismo, con la facilidad de movimientos, hay viajes de fin de semana. No a España, sino a otros sitios de Europa. Mi hija se va mañana a Brasil y vuelve el sábado. Y eso ha cambiado radicalmente, son viajes muy cortos, ¿no? Los lugares de destino, pues tradicionalmente eran Roma, Londres, París. Ahora mismo hay destinos que tienes que ir al mapa o meterte en Google a ver dónde están, porque realmente no sabes dónde están, ¿no?
Y luego hay también, el viajero también ha cambiado. Hay viajeros, digamos, de alto riesgo, por ejemplo, los migrantes económicos, refugiados políticos, y luego otra situación que se ve mucho en España, que son lo que nosotros llamamos los que van a visitar a hijos, amigos y a familiares, VFR en inglés, ¿no? Y son niños jóvenes nacidos ya en España, pero de padres inmigrantes, que cogen una vacación y se van a ver a sus amigos y familiares, pues, por ejemplo a Sudamérica, por ejemplo a África, y claro, van allí a unas condiciones de vida que no son las que hay aquí, en el sentido de aspecto sanitario, ¿no? Entonces tienen mucha más facilidad a adquirir, por ejemplo, hepatitis A, es frecuentísimo, motivo por el cual nosotros vacunamos a los menores de 10 años de estos niños que son nacidos en España, pero de padres inmigrantes, los vacunamos antes de que se vayan, para evitar precisamente que vengan aquí y contagien el colegio y contagien a los contactos, ¿no? Y si consultan, pues prácticamente el 70% consulta, pero una gran parte de ellos lo hace en los 8 días, 7 días previos al viaje, con lo cual hay poca margen de maniobra, especialmente para las vacunas, no para la malaria, pero sí para las vacunas que suelen tener un periodo hasta que genera una respuesta en el organismo protectora entre 10 y 14 días. Sí, o sea, que aconsejáis que se consulte por lo menos 3 semanas antes, ¿no? Lo aconsejable es 6 a 8 semanas. 6 a 8 semanas. Porque no solamente son vacunas, sino que son más cosas. Son más cosas. O sea, es muy importante el dato. Si uno va a salir de viaje, digamos, fuera de Europa o esto... A destinos de riesgo. A destinos de riesgo, que luego veremos, hay que hacerlo de 6 a 8 semanas antes de salir. Es lo que se aconseja, es la cosa. Por eso cuando nosotros nos consultan, que me voy de viaje, siempre, bueno, lo primero que hacen es preguntarme, voy a tal sitio, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que decimos es solicitar una cita en un centro de vacunación internacional para una consulta del viajero. Y hazlo con la mayor urgencia posible para que tengas tiempo, cualquier consejo, medicación que te proporcione, tengas tiempo de tomar y estar protegido cuando inicies el viaje. Muy bien. Enrique, una diarrea te puede trastornar todo un viaje, te lo puede destrozar, ¿no? Sí. Explícanos qué es la diarrea del viajero y cuál es la causa. Pues efectivamente, la diarrea del viajero hace referencia a aquella diarrea que aparece en aquellos pacientes, aquellos sujetos que vienen de zonas de países ricos y que se van a zonas de países que están en vías de desarrollo, ¿no? Esta diarrea habitualmente suele aparecer o bien durante el viaje o en los 10 días siguientes a la vuelta del viaje, ¿no? La diarrea del viajero es tremendamente frecuente, aparece aproximadamente en el 20-40% de la gente que viaja. Esto supone casi más de 11 millones de personas que la pueden padecer, ¿no? Y la verdad que puede condicionar totalmente el viaje y, por supuesto, incluso la vuelta, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente? Pues fundamentalmente esto está provocado principalmente por bacterias, ¿no? El bacterias, la más frecuente de muchas, pero una de ellas es una que se llama Escherichia coli, y esta ocasiona aproximadamente el 80%. El resto pueden ser virus, el 20%, 15% aproximadamente, o también parásitos y otro tipo de gérmenes, ¿no? Pero fundamentalmente suelen ser bacterias, ¿no? ¿Y son graves la diarrea del viajero o suele ser, o sea, que te destroza el viaje o la semana de vuelta, pero no son graves? La mayoría de las diarreas son leves, ¿no? Y la mayoría de ellas se autolimitan sin necesidad de tomar ningún tipo de tratamiento, tratamiento antibiótico me refiero. Puedes tomar algún tipo de... El tratamiento que se recomienda en la diarrea fundamentalmente es mantener una muy buena hidratación. La diarrea, lógicamente, lleva a una pérdida de fluidos importante en la mayoría de los casos y que se debe compensar con una buena hidratación bebiendo líquidos que estén homologados, no vale cualquier líquido. Principalmente se recomienda, por ejemplo, el suero oral de la OMS, que tiene unas concentraciones de iones suficientes y son muy buenas, ¿no? También uno, si no tiene ese suero, pues puede, por ejemplo, hacerse un suero casero con agua hervida, 1 litro de agua hervida, limón, zumo de limón, azúcar, un poquito de bicarbonato y sal. Se podría hacer un suero casero, pero generalmente se recomienda la utilización de un suero homologado, ¿no? Muy bien. Tomás, aparte de las medidas que ha dicho de tratamiento que ha dicho Enrique, antibióticos en principio no es necesario tomar ni nada de eso para una diarrea del viajero por una Escherichia coli u otro. Las formas leves no las tratamos con antibióticos. Tampoco utilizamos antibióticos a no ser que sea un paciente de riesgo porque esté inmunodeprimido, tenga alguna enfermedad que lo haga susceptible a que esa infección le pueda causar un problema grave.
Y luego las formas graves de diarrea del viajero, que también las hay, menos de un 15% o menos incluso, si cursan con fiebre, cursan con heces patológicas, con lo que se llama disentería, que empieza a aparecer sangre o moco en las heces, pues puedes plantearte la indicación de un antibiótico que, dependiendo también de la zona geográfica donde proceda, pues se usa o bien una acitromicina o una quinolona. O sea que de entrada las medidas generales en todo y las medidas especiales que tú has comentado cuando se sospeche. En una población selecta, muy selecta. Y en algunos casos pues se podría hacer un coprocultivo del que hemos hablado, ¿no? Se podría hacer incluso en esos casos más importantes. Más importante. Ángeles, vamos a ver, aquí lo que se trataría sería de evitar la diarrea del viajero, ¿no? Claro. Vosotros, los de atención primaria, que os dedicáis mucho a la prevención, ¿qué consejos dais para evitarlo? Hablo de agua, consumo de verduras, frutas, etc. Cuéntanos. Sí, bueno, pues hay como cinco puntos importantes que si se tienen en cuenta, pues podemos evitar la diarrea del viajero, que no es otra cosa que es alimentos contaminados por microorganismos o larvas que están en el ambiente. Las 5 reglas que yo llamo de oro son, primero, mantener una buena limpieza, lavado de manos, la higiene. Lavado de manos es fundamental porque a través de las manos es verdad que podemos contaminar alimentos que luego introducimos en la boca y entonces lavado de las manos es fundamental. Luego hay que intentar una buena cocción. ¿Vale? Cocer bien los alimentos, que estén bien cocidos, completamente cocidos, que tengan una temperatura adecuada, porque si cocemos alimentos y una buena cocción y lo mantenemos a temperatura ambiente durante largo periodo de tiempo, también se puede contaminar. Entonces, una buena cocción, hablamos de cocción a partir de los 70 grados, 60-70 grados centígrados, una temperatura adecuada por debajo de 5 grados centígrados, hablamos que no se mezclen alimentos cocidos con crudos. ¿Vale? Evitar comer pescado crudo, el marisco crudo, las hortalizas crudas y la fruta hay que pelarla y además en cuanto al agua intentar tomar, otra regla es tomar agua apta para consumo o embotellada, que nos sirve no solamente también para lavar, para beber, sino para lavar la fruta si es que necesitamos. Si la fruta la lavamos con agua que no. Claro, y también una cosa muy importante, los cubitos de hielo, porque a veces tenemos la precaución de una buena cocción, el lavado de las frutas, pero luego a lo mejor una bebida para refrigerarla le ponemos un cubito de hielo y no sabemos la procedencia. No. Hay lagos, hay ríos con larvas y los cubitos no sabemos de dónde vienen. Entonces es mejor a la hora de hidratarnos, aparte del agua embotellada, pues los refrescos que ya están comercializados y homologados, que también pues son de máxima seguridad. Bien, nosotros siempre recomendamos el agua, los refrescos de vez en cuando. Sí, bueno, sí que es verdad. Pero bueno, bebidas isotónicas. Cuando uno está afuera, ¿no? La verdad es que tampoco pasa nada, pero es mejor eso que no tomar agua. Sí, pero por ejemplo, un acuario es una bebida isotónica que yo creo que eso no lo recomendáis mucho. Bueno. Nosotros el agua. Bien, voy a aprovechar, Enrique, y te voy a hacer una consulta que me pasó a mí para ver si en Roma, lo digo porque no era un destino de riesgo, ¿no? Y pues fuimos 4 días y 2 días me destrozó el viaje precisamente por una diarrea, ¿no? Y yo se la achaqué, esta es la pregunta que te hago, porque bebí, cosa que nada más beber dije, es que soy tonto, ¿por qué he bebido yo esto? En una fuente pública. Teóricamente, en Roma, una fuente pública, el agua debe ser potable, ¿no? Pero puede ser que me sentara mal eso. Bueno, es extraño, ¿no? Bueno, puede ser que haya gérmenes ahí, pero lo habitual es que esté totalmente esterilizada, que se pueda beber. O sea, que en un país, digamos, europeo, beber agua en una fuente pública no debería de ocasionar problemas, ¿no? En principio no. Vale. No, yo es que me pasó y yo, claro, automáticamente le eché la culpa, sería indudablemente otra cosa. Yo creo que bueno, una fuente pública, aunque el agua sea potable, pero como está tan contaminada exactamente por los viajeros que se refrescan y tal, bueno, de alguna forma podría ser un foco, ¿no? No sé, yo me pasó, yo le eché la culpa a eso, pero tampoco vamos a... Agua embotellada. Eso, José Antonio, ¿hay mortalidad asociada a los viajes y cuáles serían las causas prevenibles de esa mortalidad? Sí, mortalidad sí que hay, afortunadamente no es muy alta, pero digamos que hay tres motivos de mortalidad.
por enfermedades inmunoprevenibles en este caso, o no inmunoprevenibles, pero en fin, enfermedades infecciosas, por terrorismo, estamos viendo el caso de Sri Lanka, y luego también por accidentes. O sea, cuando hablamos de viajes pensamos siempre enfermedad infecciosa, diarrea del viajero, golpe de calor, pero hay mortalidad por terrorismo y mortalidad por accidentes. Alquilas el coche y te das un tortazo y se asocia la mortalidad. O sea, que ser prudente siempre. Hombre, yo siempre está fuera digo, de cuando me preguntan el mejor consejo que puedo dar a un viajero es sentido común y sensatez. Para mí son los dos elementos, los dos puntos clave en la medicina del viajero. Sensatez y sentido común. Muy bien. Enrique, vamos a tratar otro tema. Vamos a dejar la diarrea del viajero y vamos a tratar otro tema que puede ser incluso bastante más serio. Se trataría de las enfermedades tropicales. ¿Qué son las enfermedades tropicales y cómo se transmiten? Bueno, las enfermedades tropicales es un término tremendamente amplio, ¿no? Según dice la OMS, son aquellas que suceden únicamente o casi exclusivamente en la zona de los trópicos, que normalmente suelen ser las zonas más calientes y húmedas del planeta, ¿no? Este tipo de enfermedades son muy variadas, hay muchísimos tipos, está por ejemplo la malaria, la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, etcétera, y la frecuencia de cada una de ellas pues varía en función de cada una, ¿no? Por ejemplo, la malaria es tremendamente frecuente, afecta a muchos millones de personas, más de 200 millones de personas al año, causa mucha mortalidad, la leishmaniasis también, etcétera. Y como son muy variadas, el mecanismo de transmisión también es diferente, ¿no? Hay enfermedades tropicales que se transmiten por la picadura de un insecto, un mosquito, como puede ser por ejemplo la malaria, la leishmaniasis, el virus del Zika, el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla, todo eso se transmiten por la picadura de mosquitos. Hay otras enfermedades que se transmiten, por ejemplo, simplemente con bañarse en agua dulce, como puede ser la esquistosomiasis, ¿no? Hay otras que es simplemente por caminar descalzo en un terreno no embarruzado, un terreno que esté contaminado, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la transmisión del Strongyloides stercolaris, ¿no? A través de la piel se puede transmitir. La verdad que hay mucha variedad de transmisión, ¿no? Sí, pero como decía José Antonio, sentido común, ¿no? Sí. Si te vas a un país en el extranjero, no te pongas a andar descalzo por un barrizal, ¿no? Sí. Y protégete de los mosquitos, que ahora hablaremos. ¿Tú crees, Tomás, en urgencias veis que esté aumentando la incidencia de enfermedades tropicales? Sí, en cierto modo se van viendo cada vez más casos, ¿no? Y un poco hablando, lo ha dicho antes José Antonio, ha hecho la introducción prácticamente, lo que ha dicho es cierto, que la movilidad que hay a nivel mundial de población hace que eso cada vez sea más factible y más creíble, ¿no? Hay mucha población extranjera en nuestro país y nosotros también salimos mucho fuera, incluso a países tropicales y cada vez a destinos cada vez más exóticos. Y de ahí pues podemos traer enfermedades importadas, ¿no? Sí, yo creo que se está viendo cada vez más, pero tampoco, también te digo que a nivel de estadística, de decirte datos, yo he buscado, pero no te los puedo poner encima de la mesa. Ángeles, por ejemplo, imagínate que un paciente te va a la consulta y te dice que se va a ir a un país tropical. ¿Qué debería conocer esa persona? ¿Qué información le dais? Y sobre todo para ir con cierta seguridad. Bueno, pues yo las recomendaciones que le daría a esa persona es primero que se informe del destino turístico que ha elegido visitar. En el caso de los países tropicales hemos hablado hace un momentito pues que hay enfermedades que son endémicas, es decir, enfermedades que se dan durante mucho tiempo en algunos países, y muchas de ellas, como ha dicho Tomás, transmitidas por mosquitos, y entonces tiene que planificar dónde se va, si son zonas de temperaturas extremas, la cultura del país, sí, todo lo que le dé información que pueda servirle para tomar precauciones. Entonces, lo que le diría es primero que se informe del país que va a visitar, que lo conozca un poquito, que luego vea a nivel de si ese país, hay países que necesitan un certificado internacional de vacuna para poder visitarlo. Entonces, el paciente que sepa qué vacunas están recomendadas para visitar ciertos lugares. Fundamentalmente, que revise su propio calendario de vacunaciones. Tenemos un calendario oficial tanto del niño como del adulto y que es buen momento para revisarlo, saber si tiene las vacunas correctamente administradas o incluso si le falta una dosis o alguna dosis de recuerdo, es el momento que acuda a su centro de salud para que se lo actualice. Y también en el centro de salud le pueden informar de si necesita algún tipo de vacuna, como he dicho, o si no hay ningún registro a través de los servicios municipales de salud. Y también si necesitara vacunación
para algún país tropical, pues están los servicios de sanidad exterior, donde está, bueno, en Murcia está el Centro Internacional de Vacunas y en Cartagena también hay otro, que allí le pueden indicar qué vacunas son recomendadas y la forma de, se pueden administrar allí directamente o qué vacunas se prescriben en el centro de salud con receta médica, etcétera. Yo leo que entonces la información que le daría o la recomendación es planifique su viaje, infórmese de las medidas sanitarias del país que va a visitar, póngase las vacunas correctas y luego todas las recomendaciones que están saliendo a lo largo de la tarde de higiene, cuidado de los alimentos, etcétera, etcétera. Muy bien. José Antonio, Ángeles ha dicho de que en los centros de salud informan mucho de esto, pero ¿cuándo deberían de ir a la Consejería de Salud? Por sobre todo, allí ponéis las vacunas, qué vacunas se ponen dependiendo de los países. Sé que es un tema largo, pero así, sí, digamos, lo más Intento sintetizarlo. Los centros de vacunación internacional, como ha dicho bien la doctora Velasco, dependen del Ministerio, no están transferidos. Vale. Y los dos centros que hay en Murcia de vacunación internacional están en Cartagena y en Murcia Capital. Y la Consejería de Sanidad o de Salud, en este caso, como tal, no tiene competencias en medicina del viajero. Otra cosa es que, por ejemplo, la gente de mi servicio y yo nos guste y de alguna manera, si nos preguntan, podamos responder, ¿no? Pero realmente la competencia es del Centro de Vacunación Internacional, que es el que sienta las indicaciones y el que en ocasiones proporciona la vacuna. Por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla no está disponible en farmacia, ni la de encefalitis japonesa, ni la de encefalitis centroeuropea. Son competencia exclusiva tanto para prescribirla como para administrarla de los centros de vacunación internacional. Dicho esto, sí que me gustaría comentar dos o tres cosas que no se han puesto sobre la mesa. Se hablaba el doctor Bernal de enfermedades tropicales, chikungunya, dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa, pero no nos olvidemos del sarampión. Sarampión, ahora mismo hay más de cerca de 800.000 casos en lo que va de año en el mundo. Y no nos tenemos que ir muy lejos, nos tenemos que ir a Francia, nos tenemos que ir a Portugal. El brote famoso de Estados Unidos, de Nueva York, que el alcalde de Blasio ha obligado, multa con 1.000 euros a quien no esté vacunado, el virus de sarampión proviene de Ucrania, de judíos ortodoxos, que se ha ido a Israel y se ha ido a Brooklyn. O sea, que no nos olvidemos de un enfermo... Eso se lo debemos a los antivacunas, gracias sí, a ellos. Exactamente. Tenemos que estar muy agradecidos, irónicamente. Un enfermo de urgencias con tos, coriza, rinorrea, fiebre y exantema, pueden ser muchas cosas. Pero hoy en día, la primera opción es el sarampión. O sea, quiero decir que no nos olvidemos de las tradicionales, ¿no? Otra cosa que me preocupa es el turismo sexual. El turismo sexual es relativamente y desgraciadamente bastante común y en eso también pensamos poco, pero lo hay. Sudeste asiático, países del Caribe, etcétera. Otro punto que me preocupa especialmente es la rabia. Es muy común, sobre todo en unas sociedades sajonas, el ver un animalito por la calle, hay mucha protección a los animales, y tocarlo, incluso meterlo en la maleta, en una jaula y llevárselo a su país. Y los casos de rabia actualmente, por ejemplo, en Reino Unido se asocian casi todos, no ya con murciélago autóctono, sino con importaciones legales o ilegales, o por bien haber tocado un animal que les ha mordido pero no han dado importancia, teniendo en cuenta el periodo de incubación de la rabia, que puede ser hasta de 4 o 5 años, échale un galgo al cabo de 5 años a ver si te acuerdas que te haya mordido en Tailandia o en Filipinas, te haya mordido un perro. Y son temas que me preocupan. Bueno, no, muy interesante. La verdad es que no pensamos en ello, dicho sea de paso. Están ahí. Yo hace un año una pareja de un matrimonio, pacientes míos, fueron de viaje de novio a Indonesia, creo que fue. Ahora está de moda y Bali. Había un monito muy rico que se acercó a la paciente. ¿Qué mono, qué mono? No es que se acerque, es que estás con el desayuno, con el croissant, ¿sí? Y el mono, estás en un resort. Ya, y se acerca el mono a cogerte el croissant, tú le dices que no y te da un bocado. Entonces ahora mismo el vector más importante de rabia en Filipinas y en Bali y en el sudeste asiático es el mono. Y nosotros todo nuestro consumo de vacuna de rabia post-exposición, básicamente eso, por murciélago o por mordedura de mono en sudeste asiático. Bueno, muy bien. En este caso ella la mordió un monito y tuvo que, cuando vino a España, pues se tuvo que vacunar contra la rabia. Interesante. Por eso lo digo, porque son cosas que no caemos nunca y las vemos, las que estamos todo el día manejándolas. Sí, pero que sucede. Sí, claro que sucede. Enrique, has citado antes la malaria como una enfermedad realmente muy frecuente a nivel mundial. ¿Qué es lo de la quimioprofilaxis y cuándo se debe de hacer? Muy bien. Bueno, la quimioprofilaxis antimalárica se refiere fundamentalmente a la utilización de tratamiento de fármacos
antes de realizar el viaje, durante el viaje y después de la vuelta del viaje. Muy importante, depende del tipo de fármaco, lógicamente hay fármacos que necesitan menos tiempo, pero habitualmente vas a necesitar tomar el tratamiento para la malaria, el tratamiento de profilaxis de la malaria 1 o 2 semanas antes de iniciar el viaje, durante todo el viaje y hasta 4 semanas después. Esto hay que tenerlo muy presente porque muchos pacientes o mucha gente que vuelve de viaje se olvida de continuar con la profilaxis después de volver del viaje, y esto pues puede condicionar la aparición de malaria justamente después, ¿no? Porque muchas veces incluso reciben la picadura del mosquito en el aeropuerto, ¿no? y el periodo de incubación pues, puede durar hasta un mes y puede adquirir la malaria perfectamente después. O sea que realmente, claro, lo de hacer la quimioprofilaxis hasta has dicho 4 semanas después de venir del viaje, ¿no? Sí, depende del tipo de tratamiento. Hay tratamientos que son más cortos. Pero el que sigan los consejos que indicáis vosotros, pero que lo hagan. Exactamente, vengan. Muy importante que hagan todo. Al hilo de eso, si me perdonáis, claro. Un elemento esencial de la medicina del viajero es que el viaje continúa una vez que has llegado a tu país. Es decir, que no llegas a España y te lavas las manos, aquí se ha acabado. Hay cuadros, por ejemplo, hepatitis B tiene un periodo de incubación de 3 meses, algunas tropicales tienen hasta 1 año. O sea que eso ya se tiene que grabar a fuego, que hasta 1 año después de haber venido, cualquier fiebre de origen desconocido o cuadro no filiado, tienes que ser siempre cuando vayas al médico comentar que has estado en tal viaje, en tal sitio, por si acaso puede haber un nexo entre ese viaje y el cuadro clínico que presentas en ese momento. Como experto en enfermedades infecciosas, Enrique, ¿qué opinas? Porque ha salido muy recientemente en los medios de comunicación que se estaba vacunando de manera masiva a ya mucha gente de la malaria. ¿Qué opinas de esa vacuna? ¿Cuál es como especialista? Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta. La verdad que es un avance importante en el tema de la malaria, pero no es la panacea. No consigue, o no por lo menos ahora, hoy en día, no conseguimos prevenir la malaria como se debería de ocurrir, ¿no? Esta vacuna es una vacuna que se está utilizando masivamente en Malawi, que está dirigida fundamentalmente a niños. Se han vacunado o se pretende vacunar más de 350.000 niños y tiene una eficacia en torno al 40-50%, ¿no? Pero claro, es que realmente los niños son los que más sufren en la malaria, los que más mortalidad tienen, y se pretende, pues, lógicamente, intentar reducir la incidencia a la medida que sea posible. Esta vacuna no está indicada para el viajero, no hay una vacuna útil para el viajero. Vale, no, ese tema es muy importante porque pueden llegar a preguntar, ¿no? Y para viajeros no está indicada. No está indicada. Vale, lo importante de esa vacuna, a mi juicio, son 2 cosas que una la apunta el doctor Bernal. Al ser una enfermedad tan frecuente, o sea, de tan alta incidencia y tan mortal, aunque con una efectividad del 40%, ya es muy buena. Claro. O sea, que evitas que va a evitar muchísimas muertes, ¿no? Y luego poner en valor los que están detrás de esta vacuna, no solamente el laboratorio GSK, sino la Fundación Bill y Melinda Gates, UNICEF y Gavi, la Global Alliance, que son los que realmente están poniendo los fondos para poner en marcha ese programa piloto que se está llevando a cabo en Malawi, como bien decía el doctor Bernal. Han comentado ellos aquí que cuando venimos de viaje ya el viaje se ha acabado, y ellos dicen, no, cuidado, después del viaje hay otro viaje, ¿no? Claro. Entonces, mi pregunta para ti, Tomás, es cuando una persona que ha ido a un país tropical, etcétera, ¿qué síntomas le podrían hacer pensar cuando ya está aquí, lleva 1 semana, 2 semanas, que realmente puede tener una enfermedad que haya sido del viaje? Sí, yo lo reformularía la pregunta de otra manera, ¿no? Diría, ¿qué me hace pensar a mí que esta persona que me consulta por un síntoma, que puede ser cualquiera, pues vamos a poner que el síntoma Pilsen va a ser la fiebre, ¿no? Que va a ser el más frecuente, pero puede consultar por cualquier otra cosa, dolor abdominal, náuseas, vómitos, tos. ¿Qué es lo que me hace pensar a mí que este individuo tiene una enfermedad tropical? Evidentemente tenemos que tirar de la historia, tenemos que ver cuál ha sido su andanza, dónde ha estado, los viajes que ha realizado y en qué sitio ha estado. Tenemos que también saber realmente que si está en un país africano, en ese país africano, qué perfil o tiene alguna alerta de alguna enfermedad transmisible que puede tener. Tenemos que ver realmente si esa enfermedad que estamos sospechando tiene un periodo de incubación en el cual ahora mismo podemos considerarla o no. Es decir, que es más una labor de investigación en los antecedentes de la historia clínica y la misma historia que en los hallazgos que podemos encontrar de fiebre, tos o dolor abdominal, que pueden tenerlo muchas enfermedades, pueden coincidir en ese síndrome clínico.
Muy bien. Y Ángeles, en atención primaria, ¿qué vacunas de las que cuando uno va de viaje podéis recomendar? Porque había hablado que hay unos sitios tanto en Cartagena como en Murcia a nivel de nuestra comunidad para vacunas, digamos, especiales. Pero en atención primaria, ¿qué vacunas podéis recomendar a los que vayan de viaje? Bien, aparte de las que están en el calendario oficial de vacunación de la Consejería de Salud, tanto para el niño como para el adulto, y también un calendario específico para el inmigrante, como ha dicho el doctor José Antonio Navarro, en el caso de la hepatitis A, está la vacuna, como he dicho, del calendario oficial. Estamos hablando del tétano, de difteria, de la triple vírica, de la vacuna de la poliomielitis, de la vacuna de la gripe, del neumococo, de la hepatitis B. Estas están en ese calendario que comenta. Luego se encuentran vacunas que podemos también dispensar de atención primaria, como era para la fiebre tifoideas. También con una receta se puede dispensar al usuario. Para la hepatitis A, para viajeros que van a países tropicales, necesitan previa indicación de sanidad exterior del Centro Internacional de Vacunación. Si la recomienda para ese viaje en concreto, el paciente va al centro de salud, el médico de familia le hace una receta que necesita de visado de inspección, pero también, bueno, se le puede dar. Y luego sí que es verdad que hay vacunas no recomendadas, como hemos dicho antes, la fiebre amarilla, la meningitis meningocócica, la tetravalente, que bueno, que creo que está próxima a que entre en el calendario para... ¿Verdad? Bueno, pues no me quiero adelantar, que el doctor Navarro sabe más que yo, pero bueno, ahora mismo la fiebre amarilla, la meningitis meningocócica, la poliomielitis y la encefalitis japonesa o centroeuropea son administradas en sanidad exterior. Si se las necesita y sanidad exterior las recomienda, es allí donde se pueden dispensar. Por lo que estamos hablando aquí, José Antonio, ¿podríamos hablar de una medicina del viajero y qué elementos incluiría esa medicina del viajero? Puntualizando lo que decía la doctora Velasco, insistir en la gripe. La gripe en el hemisferio sur circula al contrario que en el hemisferio norte. O sea, no se va a Argentina, ahora se va a encontrar con gripe. Y en los trópicos circula durante todo el año. Con lo cual, una persona de alto riesgo que vaya a viajar a los trópicos o vaya a viajar al hemisferio sur, si es que se dispone todavía de vacuna en España, nosotros por ejemplo ya no nos queda, tendría que irse vacunado, si no se ha vacunado en esa temporada. O sea que es un dato importante. Y luego la vacuna de frente al meningococo tetravalente, sí, si va todo bien, en el mes de septiembre cambiamos la actual de meningococo C por la meningococo A, C, Y, W en los zagales de 11 años, si va todo bien. Y la medicina del viajero, pues es una pregunta que me alegra que la hagas, porque no es la primera vez que suena el teléfono, descuelgas, que me voy pasado mañana y me voy de safari a Tanzania o me voy de trekking por Borneo o por cualquier sitio de Indonesia, que me voy mañana o pasado, que qué hago. Y claro, una medicina del viajero decíamos antes que son 6 a 8 semanas previas de consulta y luego la consulta del viajero son mínimo entre 20 y 30 minutos. Porque tienes que preguntar, como se apuntaba antes, el estado de salud, las vacunas que llevas, alergias, embarazo, medicación, y luego hacer una consulta de dónde vas. No es lo mismo irse de mochilero a hacer trekking por el Nepal que irse a un hotel de 6 estrellas. No es lo mismo irse a una metrópoli que irse a un arrozal de Vietnam. No es lo mismo ir de trabajo que irse a hacer turismo sexual. O sea que todo eso tienes que preguntarlo. Luego viene ya la parte específica. Turismo sexual que no debería de ir. Eso. Allá cada uno. Y luego la parte importante son los consejos, porque a mí me llama mucho la atención cuando hay viajes que se gastan 10.000, 12.000 euros y digo, bueno, ¿y que te has hecho algún seguro? Pues no, digo, no, es que vale 30 euros, 40 euros. Y digo, no es posible. O sea, no es posible que se va uno a un país con una situación sanitaria muy deficiente, se gaste una fortuna y no se gaste 100 euros para una repatriación, para llevarlo a un hospital. Y por 100 euros no lo hacen. A mí eso realmente me parece lamentable, ¿no? Y luego informarse también, que tampoco se hace, de cuál es el sistema sanitario del país, si nuestra tarjeta sanitaria nos vale o no nos vale, y luego cuál es el consulado o la embajada del país al que vamos. Es que ese teléfono tiene que ser obligatorio para cualquier cosa hacer una llamada. Perfecto. Enrique, vamos a ver un caso práctico. Una chica que está embarazada o que quiere quedarse embarazada y va a un país tropical. ¿Qué medidas debería de tener en cuenta y precauciones? Bueno, yo lo primero que le recomendaría es que no viajara al país tropical. Si puede evitar el viaje, pues mejor evitarlo, porque
por el riesgo que puede tener, por dos motivos. Primero, porque la medicación que pueda tomar no está exenta de riesgo, no hay estudios suficientes para decir que toda la medicación está libre de riesgo. Y luego que hay enfermedades tropicales que efectivamente pueden afectar al feto. Por ejemplo, lo que ha pasado pues, recientemente con el virus Zika en Brasil, la aparición de microcefalia, malformaciones en el feto. Yo, en principio, recomendaría eso. Si tiene que viajar obligatoriamente, le recomendaría que lo hiciera pues, en el segundo trimestre, mucho mejor que en el primero o que en el tercero. El primero por el riesgo de malformaciones y el tercero por el riesgo de parto, ¿no? Y durante el segundo trimestre pues puede estar, lógicamente hay ya más medicación que se puede tomar, etcétera, ¿no? Lo importante es hacer una buena planificación, ir a los centros adecuados para poder planificar el viaje y ver qué tipo de tratamiento se puede tomar. Con respecto a qué tipo de tratamientos podría tomar, pues por ejemplo, fundamentalmente hay fármacos que para profilaxis malárica son relativamente seguros, como la cloroquina, la mefloquina. Y el tema de vacunas, lo que sí que no estarían contraindicadas son fundamentalmente las vacunas en virus vivos, ¿no? Atenuados, como son por ejemplo la triple vírica, etcétera. Por aquí no me quiero meter, es un campo importante, tenemos un experto muy importante. No, pero a mí yo me quedo con el mensaje que has dicho, que si es un viaje de placer, que no sea necesario ir, una mujer que esté embarazada no debería de ir, sería lo más prudente. Es recomendable no hacerlo. Juan, pero una cosa, al final probablemente vayan. Ya, vale, no, sí. Oye, nosotros los expertos decir lo que se aconseja y luego la libertad de cada uno. Y luego, tú lo sabes, enfermos con inmunodepresiones relativamente graves se van a países de alto riesgo, con su medicación y todo. Eso era impensable hace 10 años. Ahora se van. Y por mucho que les digan, yo lo he pagado y yo me voy. Exactamente. Tomás, imaginemos que una persona se va de viaje a un país tropical. Dinos un botiquín básico que sí que debería de llevar. Pues yo, para eso voy a ser muy simple. Debe llevarse los medicamentos que habitualmente toma en su casa, si no tiene mucha más historia. Si tienes una patología crónica y estás tomando un antihipertensivo, pues llévatelo, lógicamente, con un papel, un certificado de tu médico de familia diciendo que lo debes de tomar. Es decir, que eso no te puede ir sin tu medicación. Luego, ¿qué analgésicos tomas de libre dispensación habitualmente? ¿Qué utilizas paracetamol para tus dolores de cabeza o tus dolores de espalda y demás? Pues llévatelos, eso no hay ningún problema y va a ser más fácil que te los lleves y los uses durante el viaje que intentar encontrarlos en el destino. Y luego, eso sí, buscar siempre, intentar llevar los repelentes de mosquitos o de picaduras y poca cosa más, pero no, si me estás preguntando por si me llevo un armamento, un arsenal de antibióticos, no, eso sí que no es una justificación. O sea, en resumen lógica. Se llevarían lo que utiliza habitualmente, o un analgésico, un antipirético y tal, y por supuesto que te lo iba a comentar a ti, Ángel, toda la medicación que si tiene enfermedades crónicas. ¿Y eso se aconseja llevar el doble, no llevar el doble? ¿Cómo está eso? Bueno, antes de contestarte, Juan, añadiría o insistiría en que el antibiótico como preventivo de una diarrea no está recomendado, pero sí, aparte de lo que ha dicho el compañero, para analgésicos básicos, bueno, algún antihistamínico no estaría mal, y sobre todo los sueros de rehidratación con sales minerales, porque estamos hablando de países muy calurosos, donde hay que tomar una ingesta importante de líquido, que puede ser agua embotellada, o zumos, o té, o sustancias con sales minerales para reponer las pérdidas hidroelectrolíticas que vamos consumiendo. Y en cuanto a tu pregunta, pues a ver, lo que la persona tiene que hacer, si me viene a mi consulta, yo lo primero que le diría es, si tiene enfermedades crónicas, pues por ejemplo, que le daría un certificado médico con las patologías que presenta, la medicación que necesita, y le diría que lleve suficiente tratamiento, que le cubra los días que va a estar fuera, que lo lleve además tanto en el equipaje de mano como a la hora de facturar,
pues hay pérdidas, hay robo, en fin, que no esté desabastecido. Y también las recomendaciones que le daría a estos pacientes, por ejemplo, si son pacientes con patologías crónicas, pues no sé, pues patología cardíaca, una insuficiencia cardíaca, lo primero que iría a mi médico, le diría es ver si tiene controlada su enfermedad. Ante una situación de descompensación, no deberíamos de viajar, ¿vale? Luego están los que han pagado ese billete tan caro y no lo quieren perder, pero realmente primero que tengan la enfermedad estabilizada. Luego, en el caso, como decía, de los pacientes con patología, los cardiópatas, pues por ejemplo, si tienen alguna arritmia, pues y toman, por ejemplo, Sintrón, pues tienen que adecuar, ver cuándo le tocan los controles, es decir, que planificar muy bien ese viaje para que no coincida con una dosis de Sintrón y puedan pillarle fuera de su lugar habitual. Luego, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, la conservación de las medicinas es muy importante. En el diabético, una insulina en la bodega de un avión se puede congelar. Un diabético también muchas veces necesita agujas, necesita lancetas para autocontrol y también necesita eso estar certificado. Y luego, por ejemplo, como decía el paciente con insuficiencia cardíaca, que a veces toma diurético, pues si va en coche o en un autobús, pues ojo con la medicación diurética. Es mejor decirle que la tome cuando llegue al destino turístico para que evitar la dificultad que le supone. Estamos ya fuera de tiempo, solo te voy a hacer una pregunta más, Enrique, porque has dicho que muchas enfermedades tropicales se ocasiona el mosquito. Sabemos que los repelentes, pero algunas medidas también importantes a la hora de protegernos de la picadura de los mosquitos, además de los repelentes, porque además los hay bordes, unos pican por la mañana, otros pican por la noche. Sí. Cuéntanos algo breve, porque si no me... Sí, pero eso, 4 o 5 consejos importantes. Lo que acabas de decir es fundamental. Por ejemplo, si los mosquitos pican más por al atardecer, al amanecer, pues intentar evitar esas horas de salida, ¿no? Llevar ropa cubierta, que te cubren todas las zonas que pueden estar expuestas. La utilización de mosquiteras puede ser interesante, la utilización de ropa, por ejemplo, impregnada con permetrina, que es un repelente de mosquitos. Y luego hay repelentes de mosquitos, unos mejores que otros, pero fundamentalmente más o menos todos tienen una eficacia, ¿no? Los que mejor eficacia tienen son unos que llevan un producto que se llama DET, que tienen distintas concentraciones, y cuanto mayor concentración, mayor capacidad de protección tiene, que aquellos que tienen por encima del 45-50% tienen una protección alta, que no solamente te protegen contra mosquitos, sino contra algún otro tipo de insectos, ¿no? Luego hay otros productos más naturales, como el aceite de citronela o de eucaliptos, que también tienen una protección mínima, pero también pueden ayudar. Muy bien. Añadiría ropa clara también, sobre todo en las zonas calurosas, y añadiría también evitar perfume y colonias que pueden atraer a los insectos. Muy bien. En la sección que teníamos sobre preguntas de la calle, nos han hecho unas preguntas. ¿Qué hay que hacer para cuidarse la cara en el verano y qué tipo de protector solar se recomienda para la piel y la cantidad? Bueno, decirle a las personas que nos están viendo que hicimos un programa sobre los cuidados de la piel en el verano, específicamente y del melanoma. Y bueno, pues decirle que para cuidarse la piel la cara en el verano, lo más importante son los protectores solares. Protector 50 mínimo, vamos, es el más aconsejado, 50 más. Esto lo estoy respondiendo yo porque como estuve en el programa, me lo enseñaron los que vinieron, ¿no? Y también un gorro. Sombrero, de sol para... todo eso. Claro. Pero recomendar a las personas que quieran saber bien sobre los cuidados de la piel en el verano, pues que vean ese programa. Entramos en los 5 últimos minutos por si, hombre, yo creo que el programa ha sido intenso, pero siempre un último consejo, algo que queremos destacar. Empezamos por ti, Tomás. Bueno, pues las vacaciones, pues todo esto va de las vacaciones y del verano, es un momento, un tiempo de disfrute, de pasarlo bien. Y la mejor manera de pasarlo bien precisamente es que tengamos, pues como ha dicho antes José Antonio, sentido común, que sigamos con nuestra pauta habitual en nuestro medio, cuando tomemos las precauciones que tomamos en nuestra vida diaria, pero un poquito más todavía porque nos vamos a un sitio inhóspito y que nos puede resultar sumamente desagradable y nos puede amargar la vida si nos cogemos una infección, cogemos una enfermedad tropical que nos complique ese periodo de asueto que vamos a tener. Muy bien, Ángeles.
me ha quitado mi final, pero bueno, pero añadiría... Os digo que me mandéis lo que vaya a decir en el último minuto. Añadiría, lo que ha dicho está muy bien, una buena planificación, las medidas preventivas y las precauciones que se han comentado a lo largo de todo el programa, pero también le diría un seguro, eso es importante, tener un seguro, sobre todo pacientes con patologías crónicas que pueden tener un percance en un destino muy lejano de su lugar de origen, y bueno, el tener un seguro le puede aliviar y le puede suponer una gran herramienta para ese momento. Es decir, también, bueno, si viajan en coche, guarden las medidas de seguridad, pónganse su cinturón de seguridad y bueno, y que disfruten de las vacaciones, que sean felices, claro. Muy bien. José Antonio. Yo me reafirmo en lo que hemos dicho antes y quizá el no hacer nada que no hicieras en tu país. Vale. ¿Y Enrique? Pues añadiría lo que han dicho antes, fundamentalmente que el viaje no acaba cuando vuelve, que hay que continuar, hay que estar pendiente que pueda aparecer algún tipo de enfermedad, lo ha dicho también José Antonio antes. Yo creo que eso es muy importante tenerlo presente porque hay enfermedades que pueden aparecer hasta un año después. ¿Hasta un año después? Sí. Bueno, pues nada, daros las gracias por este magnífico programa que hayáis hecho. Creo que ha sido sobre todo muy práctico. La gente que va a salir de viaje, pues que tenga en consideración todos los buenos consejos que habéis dado. Por nuestra parte nada más, este es el último programa de la temporada. Quiero daros a todos los telespectadores las gracias por seguirnos. Cada semana habéis sido más y esperamos que en la próxima temporada hacer programas que sean de vuestro interés. Muchísimas gracias, que seáis muy felices y nos vemos la próxima temporada.